Buen día. En esta oportunidad les voy a hablar sobre unidades de medida de volumen. Como ejemplo, tenemos un contenedor. Entonces, tenemos este contenedor. A este contenedor se debe medir en metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos es para saber el espacio que ocupa este contenedor dentro del universo. Entonces, muchas veces se hace comparativo entre unidades de volumen con lo que es con unidades de capacidad. Un ejemplo, este contenedor le vamos a medir cuánto mide en metros cúbicos por la parte externa. Y también a él se le puede medir lo que cabe dentro de este contenedor, que eso serían unidades de capacidad. Pero hay quienes comparan volumen con capacidad. Simplemente comparar porque son magnitudes totalmente distintas. Entonces, en este caso, para saber cuál es el espacio en metros cúbicos que ocupa este contenedor, hacemos lo siguiente. Se multiplica base por altura. Entonces, tomémoslos como base y la altura. Y el ancho. Entonces se multiplican estas tres unidades. Base por ancho, aquí, y por altura, que es esta parte que está aquí. Entonces, un ejemplo. Esta base, tomémosla como si midiera 6 metros. 6 metros. Entonces, estos 6 metros que están aquí, supongamos que mida 6 metros, lo multiplicamos por el ancho, esta parte de aquí, que le vamos a colocar 2.5 metros, 2 metros y medio. Y a esas dos cantidades la multiplicamos por esta tercera que está aquí, que sería una altura de 3 metros, en este caso, para hacer el ejercicio. Entonces tenemos 6 de base, 6 de base, por 2.5 de ancho, nos da 15. Y ese 15 lo multiplicamos por 3, que sería la altura que tenemos aquí. En ese caso nos daría 45 metros cúbicos. 6 metros por 2.5 metros por 3 metros nos da igual a 45 metros cúbicos. Si quisiéramos saber su capacidad, tendríamos que medir su parte interna, ¿no? Tendríamos que medir su parte interna y ahí nos daríamos cuenta cuál sería su capacidad. Bueno, espero me hayan entendido hasta aquí, hasta esta parte. Vuelvo y explico. Para sacar el volumen de este contenedor multiplicamos base, aquí, por ancho, por altura. Se multiplican estas tres unidades. Base por ancho, por altura. Y esto en este caso nos daría esta operación que está aquí, 45 metros cúbicos. 45 metros cúbicos. Bueno, espero me hayan entendido esa parte. Aquí, en estos gráficos que tenemos aquí, en esta página, vamos a hablar sobre indicadores y controles de medición utilizados en maquinaria agrícola. Indicadores de presión, por lo general en maquinaria agrícola, es presión de aceite, ¿no? Muchas veces es presión de aceite. Pero se puede utilizar la presión en otro fluido también. No tiene que ser necesariamente aceite. Pero en maquinaria por lo general se utiliza en los fluidos y especialmente el aceite.
Bueno, esta primera imagen que nos aparece aquí, es un indicador de presión en unidades de PSI. Un indicador de presión en unidades PSI. Y este indicador de presión en unidades PSI nos está dando es presión, en este caso de aceite. Recuerden que oil, esta palabra que está aquí, oil, está en inglés. Está en inglés esa palabra. Entonces, esto significa aceite. Oil significa aceite. Entonces, este es un indicador de presión de aceite. Aquí en este caso sí es de aceite. En PSI nos está mostrando esas unidades que están aquí. Bueno, esta segunda imagen es un indicador de presión también, igualmente que el primero. Un indicador de presión y nos da en miliapascales y en PSI. La diferencia de este primero, de este número 1 al número 2, la diferencia es que acá nos está hablando de presión en PSI y miliapascales, pero no nos está diciendo si es presión de aceite del motor, si es presión del aceite hidráulico, si es presión de combustible o cualquier otra clase de fluidos. Puede ser presión del aceite de la transmisión también, ¿no? Pero no nos está hablando, no nos está especificando de qué. La diferencia con este primero es que él nos dice que es presión de aceite y las unidades de medidas nos están dando en PSI. Este nos está dando en PSI y en miliapascales, pero no nos dice presión de qué componente o de qué elemento. Bueno, esta tercera imagen nos habla también de presión, es un indicador de presión, también en PSI como el primero, pero este no nos dice tampoco en ningún momento, igual que el segundo, no nos dice presión de qué. Presión de aceite, presión de combustible, presión del aire acondicionado. Ahí no nos está hablando, no nos está especificando qué. Simplemente es un indicador de presión. Entonces, en este caso, para nosotros poder saber de qué presión nos está hablando, de qué elemento, debemos de mirar en dónde está instalado este indicador. Sabiendo en qué parte está instalado, ahí sí podemos detectar, identificar o comprender de qué elementos nos están hablando. Bien. En este momento, aquí en esta imagen, nos hablan de indicadores de temperatura en maquinaria agrícola. Por lo general, los indicadores de temperatura en maquinaria agrícola se tratan del refrigerante, nos hablan de las transmisiones, del hidráulico, puede ser el aceite hidráulico, el aire de admisión al motor, el combustible también le mide temperatura, presión y en fin, y el aire acondicionado. En este caso vamos a hablar es de temperatura. Entonces, ambos indicadores o medidores de temperatura nos están hablando en grados Celsius o grados centígrados, que para este caso es lo mismo para nosotros. Uno le llaman Celsius, otro le llaman centígrados, pero se refiere a la misma temperatura. Y nos está especificando que es temperatura del agua. Aquí dice water temp, o sea, nos está hablando, aquí está en inglés, entonces nos dice que es temperatura del agua. En este indicador no deben de quedar dudas. Nos está mostrando en grados centígrados y nos está diciendo que es temperatura del agua. Temperatura del agua. Ahí no cabe la menor duda de que es de otro elemento. Este segundo indicador o medidor también nos habla lo mismo. Este es exactamente este que está acá.
cumplen la misma función, los muestran las mismas unidades de medida que es centígrados y nos está especificando, para que no nos quede duda, que es temperatura del agua. En esta oportunidad les voy a hablar de algunos recipientes que nos encontramos en nuestro medio, por decir de capacidad. Cuando hablamos de capacidad, recuerden que hablamos de litros en el sistema métrico decimal y de galones en el sistema pues americano, anglosajón, inglés, que le llamamos sistema americano para nosotros, hablemoslo así, de esa manera. Entonces, creo que ustedes en algún momento han visto esta imagen, ¿no? ¿Verdad? Entonces esta imagen se llama barril y él contiene 55 galones. O sea, nos lo dan en medida, en unidades de medida americanas. Nosotros sabemos, porque en formaciones anteriores que hemos tenido, en guías de estudio que hemos compartido con ustedes, les hemos dicho que un recipiente de esta naturaleza trae 55 galones. Aquí tenemos el número 55. Y también es de su conocimiento que el galón tiene 3 litros, 785, ¿no? 3 litros, 785, casi 4 litros, aproximadamente, redondeando. Entonces, si este recipiente, este barril de 55 galones, si trae 55 galones, en litros nos representaría 208 litros, 175. Redondeando, 208 litros. Entonces, un barril de 55 galones trae como contenido, en otras unidades de medida, en litros serían 208. Y este recipiente que están aquí, sobre todo este color negrito que está aquí, no lo hemos encontrado mucho. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos recipientes, nos dicen, sí, la capacidad de ese recipiente es de 5 galones. Aquí está el número 5. Y cuando nos hablan de litros, entonces el contenido en litros nos dicen, sí, eso trae 20 litros. Pues, déjenme decirle que es aproximadamente. Estos recipientes, por lo general, ellos traen una marca por aquí, sin necesidad de llegar a la altura suprema del recipiente. Ellos traen cierta marca donde dice 20 litros o dice 5 galones. Pero exactamente la capacidad de él son 18,925 litros, o sea, aproximadamente 19. Porque 5 galones multiplicado por 3,785 litros nos daría esto, 18,925 litros. Pero como él tiene un espacio más para suministrarle más líquido, un ejemplo, puede ser combustible, puede ser aceite, puede ser agua, en fin, según para lo que se esté utilizando, entonces decimos que le caben 20 litros porque esa es la realidad. Pero el contenido oficial es este que ustedes ven aquí. Pero el recipiente sí le caben 20 litros y puede que algo más. Pero las medidas de su capacidad del recipiente está aquí. Esta es 5 galones en unidades de medida americana, o podemos hablar de 20 litros cuando hablamos de 20 litros aproximadamente, cuando hablamos en el sistema métrico decimal. Y este recipiente que está acá, este barril, trae 55 galones en unidad de medida americana, y si hablamos en el sistema métrico decimal, traería 208 litros. Bueno, espero me hayan entendido esta parte. Nos veremos en un próximo video. Que pasen un feliz resto de día. Que Dios los bendiga. Que estén bien. Muchas gracias.